Japón es el 10º país más poblado del mundo, con una población estimada de más de 130 millones de personas, y gran parte de esa población vive en las ciudades. Diariamente, miles de personas se desplazan a diversos lugares como escuelas, lugares de trabajo, áreas de recreación, entre otros. Mover a esa gran masa de personas por aire implicaría que 3 aviones Jumbo despegaran cada 5 minutos, lo cual no sería nada barato y aumentaría drásticamente los niveles de contaminación. Y lo hace. Las carreteras tampoco serían una buena idea porque ya están súper congestionadas. La solución elegida por los japoneses fue el tren. Los trenes son medios de transporte capaces de llevar a una gran cantidad de personas y carga. Y ya se usan desde hace más de 100 años y son el tercer medio de transporte más seguro del mundo, solo detrás del avión y el elevador, que es considerado el medio de transporte más seguro. Incluso con la introducción de los trenes modernos, que son mucho más avanzados, sofisticados y mucho más veloces, aún no lograban atender la gran demanda de transporte que Japón necesitaba. Entonces, los ingenieros japoneses querían rediseñar el tren convencional, haciéndolo mucho más veloz y capaz de alcanzar 320 km por hora, para que rutas clave como el Tokaido Shinkansen y el Sanyo Shinkansen pudieran hacerse varias veces al día y en mucho menos tiempo. Y así surgió el concepto de los trenes bala. Pero ¿cómo transformar un tren convencional en un tren de alta velocidad? Las locomotoras convencionales, que en el mejor de los casos alcanzan 70 km por hora, no soportarían los esfuerzos que un viaje a 300 km por hora impone sobre la estructura. Por lo tanto, para que los trenes de alta velocidad se volvieran realidad, era necesario rediseñarlos completamente. Pero no solo rediseñarlos, también era necesario reinventar la rueda y encontrar alguna manera de mantenerlos sobre las vías a esas velocidades. Y todo comienza con la forma de las ruedas. Una rueda de una locomotora convencional puede parecer un elemento simple, pero esconde algunos detalles críticos que, entre otras cosas, permiten que el tren tome curvas y, principalmente, evitan que se descarrile. Aunque a primera vista las ruedas parecen ser cilíndricas, al observarlas más de cerca, se nota que tienen una forma semicónica. El borde externo tiene un diámetro menor en comparación con el borde interno, formando así un ángulo que termina en una saliente llamada pestaña. Esa saliente, que queda mucho más abajo de los rieles, es muy importante, y es la que evita que las ruedas se salgan de los rieles. El hecho de que el borde interno sea mayor que el borde externo tiene como función principal permitir que el tren tome curvas. ¿Pero cómo? Imagina que el tren necesita tomar una curva a la izquierda. Para tomar una curva a la izquierda, las ruedas del lado derecho tienen que recorrer una distancia mayor en comparación con las ruedas del lado izquierdo. Eso implica que las ruedas del lado derecho, por un corto periodo de tiempo, tengan que girar a una velocidad mayor en comparación con las ruedas del lado izquierdo, porque la distancia que recorren es mayor. Es exactamente lo que sucede en una carrera olímpica. El atleta que recorre el circuito con menor circunferencia debe empezar mucho más atrás en comparación con el atleta que recorre el circuito con mayor circunferencia. Esto se debe a que la distancia que recorre el atleta en el circuito de menor circunferencia es mucho menor en comparación con la distancia recorrida por el atleta en el circuito de mayor circunferencia. Sin embargo, las ruedas del tren no giran por separado ni a diferentes velocidades. Esto se debe a que están conectadas por el mismo eje, que solo permite que giren al mismo tiempo, y es ahí donde esa forma semicónica entra en acción. Al tomar curvas, las ruedas del lado externo de la curva tienen un diámetro ligeramente mayor en comparación con las ruedas del lado interno, desplazando levemente el centro de gravedad hacia el lado en el que se está realizando la curva. O sea, cuando el tren toma una curva, está momentáneamente sobre ruedas que, en efecto, son de dos tamaños diferentes. La rueda más grande en comparación con la otra permite que la curva se realice incluso si ambas están girando a la misma velocidad. Pero cuando el tren no está tomando curvas, esa forma de las ruedas crea un fenómeno peligroso de oscilación, conocido como oscilación de caza, que es simplemente las ruedas oscilando de un lado a otro, de forma continua, que tiende a intensificarse conforme aumenta la velocidad, lo que sería potencialmente catastrófico para un tren que se mueve a más de 300 km por hora. Por eso, para alcanzar mayores velocidades, los trenes dejan de usar ruedas, para reducir el ruido, reducir la fricción y para ser más seguros. Y es por eso que los trenes de levitación magnética o maglev de China no usan ruedas a altas velocidades. Levitan a una pequeña distancia que varía de 1 a 10 centímetros por encima de los rieles, con todo el peso del tren apoyado en un colchón magnético invisible generado por la fuerza de repulsión de poderosos imanes situados tanto en el tren como en los rieles. Pero debido a que el tren necesita levitar para poder moverse, esto implica que todo el trayecto de la vía férrea debe estar electrificado,
lo que constituye un gran peligro. Pero según sus diseñadores, solo el área donde el tren esté cerca o vaya a pasar por ella será electrificada. Si a eso le sumamos el hecho de que es necesario construir miles y miles de kilómetros de nuevas vías férreas especiales dedicadas únicamente a estos trenes, el proyecto de los maglev termina siendo muy caro. Por eso todavía no son una realidad. Regresando a los trenes bala japoneses, para eliminar el Round in Isolation, los ingenieros modificaron la forma de las ruedas, eliminando casi por completo esa forma semicónica, dejando las ruedas más rectas. Las ruedas todavía tienen un pequeño ángulo que ayuda en las curvas, pero se creó otro sistema para ayudar aún más en las curvas, que es un mecanismo de inclinación basado en suspensión de aire y datos de posición de alta precisión, que es básicamente un sistema controlado digitalmente, extremadamente preciso, que prevé y anticipa las curvas e inclina cada uno de los 16 vagones precisamente en el momento exacto. Este sistema inclina el tren hasta un grado de inclinación lateral, manteniendo la aceleración lateral sentida por los pasajeros por debajo de 0.9 metros por segundo al cuadrado, con el tren describiendo una curva de 2.000 a 2.500 metros de radio, moviéndose a 270 km por hora. Ese era uno de los requisitos exigidos. De hecho, la serie NN700 de trenes bala fue la primera en adoptar un sistema de inclinación tan preciso como este, y el tren no sería certificado ni sería lo suficientemente seguro y cómodo de operar si un sistema como este no hubiera sido creado. Diversas computadoras, válvulas electromagnéticas, sensores, circuitos neumáticos, circuitos eléctricos y microcontroladores trabajan en conjunto ajustando miles de veces por segundo la altura y la inclinación del tren, y todo esto se hace en milésimas de segundo, con todas las computadoras y circuitos neumáticos tolerantes a fallas. Debes imaginar que los rieles de una vía férrea no son perfectos. Hay tramos en los que los rieles están más juntos y otros en los que los rieles están más separados. Y ese desalineamiento se intensifica con la expansión térmica de los metales que forman la vía férrea. Y eso causaría varias vibraciones y un centenar de otros problemas para un tren que se mueve a más de 300 km por hora. Entonces, ¿cómo se hace? La solución es instalar un conjunto de resortes igual que en los autos, para absorber los impactos y las imperfecciones de la vía férrea, no solo impactos verticales, sino también imperfecciones horizontales. Así, estos resortes permiten que las ruedas se separen unas de otras en sentido horizontal, absorbiendo las imperfecciones de los rieles a lo largo de todo el trayecto. Con el problema de las ruedas superado, el siguiente desafío es la propulsión. Los trenes bala son vehículos esencialmente eléctricos, lo que significa que se mueven gracias a un conjunto de motores eléctricos, 56 para ser más preciso, de 305 kilovatios cada uno, distribuidos a lo largo de 16 vagones. Pero a diferencia de los autos eléctricos que almacenan energía en baterías para posteriormente distribuirla a los motores eléctricos, los trenes bala no usan baterías. La energía eléctrica recibida se envía directamente a los motores eléctricos que a su vez impulsan el tren. ¿Pero de dónde viene esa energía? Bueno, de una red eléctrica justo encima del tren que suministra 25.000 voltios a 60 Hz en corriente alterna. Y para que esa energía llegue hasta el tren, un dispositivo llamado pantógrafo se encarga de realizar esa tarea y de mantener contacto constante con la red eléctrica justo encima. Y eso es muy importante porque si ese contacto se pierde, dos cosas suceden. El tren se queda sin energía y en consecuencia se detiene. Y la segunda es que se forman arcos eléctricos con temperaturas superiores a 1200 grados Celsius que dañan las líneas eléctricas suspendidas justo arriba y también dañan el pantógrafo por sobrecalentamiento. El pantógrafo debe entonces mantener contacto constante con las líneas eléctricas suspendidas, aplicando una fuerza que debe estar dentro de un rango bien definido, de 70 a 120 newtons. Si la fuerza es más baja, el pantógrafo pierde el contacto y ocurren arcos eléctricos. Y si la fuerza es más alta, la fricción resultante desgastará las líneas suspendidas prematuramente. Por eso los pantógrafos están diseñados para tener movimientos verticales variables, para que incluso en tramos donde los cables suspendidos están más flojos o más tensos, el contacto nunca se pierda. Pero no siempre funciona. En términos generales, el NN700 es un tren eléctrico con su estructura hecha de aluminio, con cada vagón midiendo 25 metros de largo, excepto el vagón delantero y el trasero, que miden un poco más de 27 metros. Tiene una velocidad máxima de 360 km por hora, pero está limitada a 300 km por hora debido a la condición y el estado de las vías, así como a la existencia de curvas más cerradas que podrían causar
el descarrilamiento del tren. Tiene un peso total de 715 toneladas en la configuración de 16 vagones, 56 motores de 409 caballos cada uno, que en conjunto logran entregar 22.904 caballos de fuerza. Puede acelerar de 0 a 300 km/h en 180 segundos. Todo este sistema requiere una tensión de 25.000 voltios a una frecuencia de 60 Hz en corriente alterna. Y esa nariz más alargada en la parte delantera no es por estilo, ni es un parachoques para eventuales colisiones, y mucho menos esconde algún tipo de maquinaria del tren bala. Esa nariz es esencial y cumple dos propósitos muy importantes. El primero es que le da un acabado aerodinámico mucho mejor y mucho más eficiente, principalmente a altas velocidades. O sea, el aire fluye mucho mejor y con muy poca resistencia. Y el segundo es que reduce el efecto pistón, también conocido como tunnel boom, que es básicamente el estruendo que ocurre cuando un tren de alta velocidad entra a un túnel a gran velocidad. El aire alrededor del tren desplazado a alta velocidad es forzado a entrar al túnel, creando potentes ondas de choque. Además del ruido y las vibraciones, también se crean fuerzas que pueden dañar el túnel y las construcciones alrededor. Pero incluso con tanta innovación, los trenes bala japoneses todavía enfrentan un grave peligro solo por el hecho de operar en Japón. Un enemigo impredecible, devastador, y que no se puede ver hasta que te golpea: los terremotos. En promedio, Japón es golpeado por un terremoto cada 5 minutos, la mayoría de ellos con una magnitud de entre 1 y 3 grados. Ese escenario no parece ser muy bueno para las miles de personas que se desplazan constantemente a casi 300 km/h en trenes bala. Y por experiencias en eventos pasados, los ingenieros ya sabían que en grandes terremotos los rieles son completamente destruidos, provocando el descarrilamiento de varios trenes, especialmente de los que se están moviendo a altas velocidades. Los ingenieros necesitaban entonces desarrollar alguna manera de detectar con anticipación los terremotos. En los estudios de los sismos ya se sabía que en un evento sísmico existen las ondas P, o ondas primarias, que son las primeras ondas muy pequeñas, poco destructivas y difíciles de detectar, y que viajan a altas velocidades mucho más rápidas en comparación con las ondas posteriores, llamadas ondas S u ondas secundarias relativamente más lentas, de alta energía y que son fácilmente detectables. Sin embargo, cuando llegan ya no hay mucho que hacer. Sabiendo eso, los diseñadores del N700 enfocaron sus esfuerzos en crear sismómetros y otros equipos que fueran realmente sensibles y capaces de detectar las ondas P. Y este sistema creado, que trabaja en conjunto con la agencia meteorológica local, se llama Terra-S, que es un conjunto de sismómetros y otros equipos distribuidos a lo largo de la costa y en otros puntos de Japón. Este sistema calcula la magnitud y el epicentro del terremoto en solo 2 segundos, y en cuanto el sistema detecta que el temblor es de una magnitud que representa un riesgo para los trenes, envía una señal y se corta la energía, deteniendo cualquier tren que esté en movimiento. El sistema de comunicación y el sistema de frenos de emergencia instalados en los trenes bala permiten una parada total en un corto periodo de tiempo. Y como los temblores de tierra son muy efectivos en lo que hacen, no serviría de nada detener el tren bala de manera rápida y segura si el túnel o el viaducto donde se encuentra el tren se derrumba. La otra dimensión del sistema fue reforzar las estructuras críticas por donde pasa el tren bala, como puentes, túneles, pilares de viaductos e incluso la adición de trabas en los rieles para que las ruedas no se salgan, incluso bajo un gran temblor de tierra. Instalación de estructuras metálicas en los pilares de los viaductos para evitar que se tambaleen excesivamente y varias medidas más.